En este vídeo vamos a hablar de la historia del HTML. HTML son las siglas del lenguaje de etiquetas de hipertexto. Es un lenguaje creado en texto plano, es decir, es texto legible por cualquier editor de código o cualquier editor de texto, en el que los contenidos van marcados con etiquetas que le dan formato y sentido. Este lenguaje se desarrolló en el ámbito del CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En finales de los 80, Tim Berners-Lee, que es un científico, trabajaba en el CERN y entonces ve la necesidad de crear un lenguaje que sea multiplataforma y que permita transmitir documentos entre diferentes aplicaciones. En ese momento los científicos estaban utilizando Macs, estaban utilizando Linux, estaban utilizando Microsoft. Los documentos no eran compatibles entre los diferentes sistemas. Tim Berners-Lee lo que hace es coger un lenguaje previo que existía anteriormente, que había sido desarrollado por IBM, que era el lenguaje SGML, un lenguaje de marcado de etiquetas, y lo adapta para poder utilizarlo dentro de su ámbito de trabajo. La principal innovación de Tim Berners-Lee no es la adaptación de este lenguaje, sino la creación de un protocolo, el HTTP, que permite visitar los documentos a través de la red con las direcciones URL y sobre todo la creación de un navegador multiplataforma que permite ver ese documento en cualquier tipo de equipo. Todo ese entorno de trabajo es lo que denomina World Wide Web. Tim Berners-Lee es considerado el padre de la web por crear este entorno del HTTP, el protocolo de navegación, las direcciones y el primer navegador. Tim Berners-Lee se traslada en 1993 al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y allí crea el HTML Working Group. Sigue con el desarrollo del lenguaje y pretende que sea un lenguaje que se pueda utilizar en todas las universidades como formato de intercambio de documentación. En 1994, cuando ese protocolo de transmisión de información empieza a ser popular en las universidades, entonces Tim Berners-Lee organiza la gestión de la documentación y la gestión del desarrollo de este lenguaje, fundando la World Wide Web Consortium. Este es un organismo dependiente del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que tiene como misión la de estandarizar los lenguajes y hacer uniforme los sistemas de comunicación entre los diferentes equipos que se conectan a través de Internet. En 1995, la W3C, el consorcio que dirige Tim Berners-Lee desde el 93, propone crear un lenguaje de estilo para poder darle formato al HTML. Es lo que se va a denominar CSS, hoja de estilos en cascada. Hacen varias propuestas y finalmente se hace un nuevo lenguaje, el CSS, como unión de las propuestas de Lie y de Vos. Se empieza a desarrollar a partir de este momento por la W3C. En el año 97 la W3C sigue desarrollando el CSS y el HTML y saca la última versión de HTML, que era la versión 4. En el año 98 desarrollan el CSS2 y en el año 2000 la W3C publica un nuevo lenguaje que es XHTML, que es la unión de HTML más otro lenguaje que era un lenguaje de datos, el XML. Entonces generan una nueva estandarización del lenguaje, el XHTML, que está pensado para utilizarse en mayor cantidad de contenidos. Este lenguaje es muy restrictivo, no permite errores en el código y por otro lado la W3C inició su desarrollo inició el desarrollo de la segunda versión en el año 2000, pero nunca ha llegado a concluir ese desarrollo. La W3C se convierte en una especie de organismo mastodóntico que crece, que crean edificios, que contrata gente, pero que finalmente se pierden en la burocracia y no van desarrollando los estándares que son necesarios. La tecnología avanza un montón en esos años, pero
ellos no avanzan en el desarrollo de los lenguajes que son necesarios. Un grupo de desarrolladores crea una organización llamada Mozilla para el avance de los lenguajes de web. En el año 2004, Mozilla propone a la W3C cambios en el HTML y en el CSS. Sin embargo, la W3C rechaza ese borrador y dice que ellos van a continuar con el desarrollo del XHTML, que en principio está estancado. En el año 2005, Mozilla, junto con Opera, crean la WHWG, a la que luego se unen Apple y Google. Crean este organismo para que se pueda seguir desarrollando el HTML independientemente de lo que está haciendo la W3C. Los principales navegadores y Google, el principal buscador, ven la necesidad de que ese lenguaje avance y esté acorde a las nuevas tecnologías que se están utilizando en ese momento. En el año 2010, la W3C admite el CSS3 a propuesta de Mozilla y en el año 2014 la W3C considera estándar el lenguaje HTML5 que se ha venido desarrollando por el WHWG. Desde este momento la W3C abandona definitivamente el desarrollo del XHTML2 y el HTML5 se convierte, junto con el CSS3, en los nuevos estándares. Para conocer en detalle todos estos contenidos y estos desarrollos, hay varios sitios que se pueden visitar. El W3C es el sitio donde están los estándares de HTML, de CSS, de accesibilidad web. Por otro lado, el grupo de desarrollo del HTML5, el WHWG, también tiene una documentación online. Y el sitio más recomendado es el W3 Schools, que es un sitio de referencia de todos los lenguajes de web: CSS, HTML, Java, jQuery, Angular, Bootstrap y cualquier otra tecnología relacionada con web. Y por otro lado tenemos Mozilla, que es el principal promotor del desarrollo de estos lenguajes, que en su propio sitio mozilla.org tiene tutoriales con explicaciones de los principales lenguajes y su utilización. Esto es todo por este vídeo. En los próximos vídeos comenzaremos a ver la sintaxis del HTML junto con la sintaxis del CSS.